Hola queridos lectores, amantes de la literatura, yo soy Emma y mis libros y hoy nos toca Rayuela. Rayuela, escrito por Julio Cortázar, escritor argentino, nacido en Bruselas, Bélgica, en 1914, justo al inicio de la Primera Guerra Mundial. Nació entre bombas, como dato curioso. Fíjense que yo estudié humanidades con especialización en literatura y hice mi tesis precisamente de Carlos Fuentes y soy una enamorada perdida de Gabriel García Márquez y nunca había leído Rayuela. Estos tres personajes pertenecen al boom latinoamericano. ¿Cómo es posible que yo no había leído Rayuela? Había oído hablar de ella muchísimo, sobre todo en la universidad se mencionaba mucho, pero nunca me atreví porque siempre tuve la idea de que era un libro muy difícil de leer. Sí es un libro que te compromete, sí es un libro que te requiere más atención, pero ¿quién ha dicho que lo que vale la pena en la vida sea fácil? Al contrario, todo lo que vale la pena en la vida es un poco difícil y requiere más de nuestro tiempo y de nuestra atención, y este es el caso precisamente de Rayuela. Yo había pedido una edición más chica sin querer, pero vi que la letra era muy chiquita. Es un libro que le tengo mucho respeto, que le tenía muchísimo respeto, y entonces no lo quise leer en letra tan chiquita. Lo mandé de vuelta y compré este. Es una edición de la Real Academia de la Lengua Española, está perfectamente bien documentada. Al principio viene un escrito de la Real Academia Española porque se hizo, creo que es conmemorativo a los 50 años. Luego vienen unos ensayos precisamente de sus amigos del boom latinoamericano son de Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y otros escritores. Luego viene ya lo que es la novela en sí. Luego nos trae una bitácora acá atrás de cómo escribía Julio Cortázar sus novelas, su novela específicamente esta de Rayuela, cómo escribió Rayuela, cómo lo mandaba al editor. Nos trae una línea del tiempo desde que nació de 1914 hasta que muere. Luego nos trae obviamente la bibliografía y nos trae como un diccionario de todas las palabras y que ocupa él, que hay palabras muy raras para no andarnos yendo a buscar a otro lado, y también nos trae unas pequeñas descripciones de lo que eran las personajes que él cita que va hablando de estos personajes a lo largo de su novela. Se los recomiendo muchísimo esta edición de la Real Academia Española. Muy buena edición porque te da un contexto general y te adentra de lo que es Julio Cortázar y precisamente lo que es Rayuela. Bueno, la historia, ¿de qué va la historia? La historia narra la vida de Horacio Oliveira, que es un argentino que se va a estudiar a París. Va con el sueño de ser escritor, empieza a tratar y a rodearse de gente por el estilo, que son escritores o gente que quiere ser escritora, pintores, músicos, poetas, psicólogos, y todos ellos crean un club que se llama el Club de la Serpiente, y se reúnen en las noches a platicar precisamente de eso, ¿no? Y entonces es como se divierten, ahí fuman, toman, oyen jazz porque les gusta mucho el jazz, sacan sus discos LP y los ponen en sus tocadiscos, entonces te ambientan, fuman marihuana, fuman mota, y ahí mismo en ese club de lectura o en esa época en que está en París conoce a la maga, es una mujer también que se llama Lucía, y ellos se van a vivir juntos como para ahorrarse la renta, y tienen una relación así como de amigos con derechos, que se dice ahora, y como él se llega a acostumbrar tanto a la maga y la maga se enamora de él, y ella de repente un día de buenas a primeras desaparece, y como Horacio Oliveira en todo el resto de la novela la busca, la siente, la vive y se extraña, y todo su mundo gira alrededor de la maga. Esa es la historia de la novela y no es spoiler porque realmente la historia no es nada. La historia no es nada sin la magia, sin la pluma maravillosa y sin la inteligencia suprema del escritor Julio Cortázar. Entonces, ya hablé de la historia, ahora vamos a hablar de los personajes, que son Horacio Oliveira, que personaje es un hombre como de 30 años que se va, insisto, a París a buscar su sueño de ser escritor, y se encuentra a la maga. Él es una persona que siento que viene de familias acomodadas en Argentina, le mandan dinero,
para que pueda estar allá. Es un hombre que no hace nada, que se dedica nada más a leer, a escribir, a filosofar, a ver para adentro, anda en búsqueda, y quiere vivir siempre basado en sus libros. Todo lo que busca él quiere encontrarlo en los libros, en las lecturas, en la filosofía, en la poesía. Él no hace nada como por vivir la vida cotidianamente. Él está muy metido dentro de sus lecturas y de su afán de saber, de conocer. Es un poco metafísico, ¿no? Muy enredado en sus pensamientos. Por otro lado está la maga, que es una mujer común y corriente del mundo pateable, del mundo cotidiano. Es una mujer que no tiene esos pensamientos tan elevados, ni esa cultura, y entonces él siempre la está como criticando, como desdeñando, haciéndola menos, porque no tiene esa capacidad intelectual, y entonces se burlan mucho, tanto él como todos los que pertenecen al club de lectura se burlan mucho de ella, la hacen sentir mal en muchísimas ocasiones. La maga tiene un niño que se llama Rocamadour, es un bebé chiquito, y a Oliveira, a Horacio no le gusta que el niño viva con ellos, entonces la maga se enamora de Oliveira y manda al niño a que lo cuide a alguien más, que le tiene que pagar a alguien para que lo cuide, no vive con ellos. Y bueno, Oliveira siempre es como grosero con ella, como que siento que se enamora, bueno, de hecho sí se enamora de ella y la necesita el resto de su vida, pero no lo quiere asumir ni él, ni que la maga vaya a sentir algo de la que la necesita o que esté enamorado de ella. Él como que se siente muy autosuficiente, no quiere tener responsabilidades de nada, ni de trabajo, ni de tener un amor, ni de tener una responsabilidad de nada. Él es como que viva la vida, viva la libertad, y no quiere comprometerse con ni sus sentimientos ni nada. Entonces por eso es que la maga un día, con tanto desaire que le hace Oliveira, decide un día irse y se va y se pierde, y nunca más Oliveira vuelve a saber de él. Pasemos a lo que son las generalidades del libro, o más bien las genialidades del libro, porque este libro es genial de principio a fin. Miren ustedes, se habla mucho del postestructuralismo. El estructuralismo es seguir una metodología y escribir como lo mandaban los cánones de la literatura y las reglas de la literatura. Pero Julio Cortázar se sale completamente de eso. Él dice que él escribe por gusto, que él no escribe ni por necesidad, ni porque sea su obligación, ni porque sea su trabajo, que él escribe por gusto y que va a escribir como él quiera, como él lo siente, y que va a brincarse cualquier regla de escritura y se las brinca. Tan se las brinca que les voy a platicar. Este libro, cada capítulo del libro es como si fuera un libro aparte, se puede leer por separado, aunque todo converge en la misma historia y todos hablan de Oliveira, de la maga y todo su entorno. El libro está escrito en 3 partes, que son del lado de acá, del lado de allá y de otros lados. Son las 3 partes del libro. Él te dice, el mismo autor, Julio Cortázar, te dice que lo puedes leer de diferentes formas. Una de las formas de leerlo te da un tablero de dirección, donde te dice que lo puedes leer o que lo debes de leer saltándote capítulos. O sea, yendo del capítulo 73 al 1, al 2, al 116, al 3, al 84, así. Hasta llegar al final. Se lee todo. La segunda forma de leerlo es empezando por el capítulo 1 y terminando en el 56, que es un poco más de la mitad del libro. O sea, son como 2/3 partes. La tercera parte, que es que habla de otros lados, que es la parte de otros lados, esa la puedes leer solamente si lo lees por medio del tablero de dirección. O sea, es genial. Y la tercera forma de leerlo es como tú quieras, como tú vayas agarrando los capítulos, de donde quieras. Otra de las cosas maravillosas que vamos a encontrar aquí, obviamente, es el lenguaje, el que tiene un lenguaje elevado, que no te dé miedo, porque lo vas a entender, al final lo vas a entender y vas a entender la razón por la cual él escribe así. Y la razón, yo te la voy a decir ahorita. La razón es porque ellos se reunían a fumar, a tomar, a fumar mota. Y yo creo que el autor, Julio Cortázar, te quiere meter en ese ambiente donde te sientas un poco como la maga, que no entiendes nada de lo que están diciendo. Hablaban muy elevado. ¿Saben qué? Hacían muchas argumentaciones. O sea, yo voy a argumentar y voy a defender
este punto de vista y tú van a defender su punto de vista, y entonces querían como que lucirse y querían hablar muy elevadamente, y entonces pues obviamente ni la maga ni el lector está entendiendo nada, pero es parte de la ambientación del libro, ¿sabes? Hay capítulos donde se va saltando renglones, se lee uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y luego tienes que regresar a la hoja 1 de ese capítulo para leer el segundo renglón, cuarto, sexto, ¿sabes? Y es una aventura leer este libro. Ocupa faltas de ortografía, porque hay capítulos donde veía la primera falta de ortografía, pero luego la segunda, la tercera y la cuarta, y entonces entiendes que el autor lo quiere poner así porque quiere como que potencializar esas palabras con la falta de ortografía y que tú realmente pongas atención a esas cosas. Es increíble, ¿no? Es lo que dicen el postestructuralismo, lo que se sale y rompe reglas completamente. Es una novela lúdica con mucho, mucho juego. De ahí que se llame Rayuela y que la portada original del libro, que es esta, sea una rayuela. Él compara este juego de la rayuela con el juego de la vida. Tiras una piedra y la piedra tiene que caer en la casilla número 1 y saltas con una sola pierna. Yo me acuerdo que así saltábamos, con un solo pie saltabas a la casilla y luego vuelves a tirar la piedra y saltas al número 2, 3, así, hasta que logras tocar el cielo, que es donde ganas. Entonces, él dice que así es la vida, que hay que tener mucha precisión, hay que tener mucho tino para poder llegar a las casillas que tú quieres, pero que esa piedra puede rodar a un lado o a otro y que es parte de la vida, ir jugando, ir descubriendo, ir tratando de llegar a los puntos que tú quieres, pero que esa piedra que tiras te va llevando por caminos diferentes, te saca de tus objetivos y te vuelves a meter hasta que llegas al cielo. Pero juega mucho también con los lectores, nos involucra mucho en la lectura, nos exige estar muy dentro, juega con nosotros, bueno, crea un lenguaje que es el lenguaje gíglico. La maga y él hablan por medio del lenguaje gíglico, que logras entenderlo de alguna manera porque usa terminología latina, que es de lo que está hecho nuestro español, y lo logras entender, es como si fuera una música. Otra cosa de este libro, que es una poesía, totalmente una poesía. Todo lo que te va platicando, hay capítulos completos, como por ejemplo el 7, que es una poesía, es una página y media. Y aquí me permito leérselos, ojalá y lo disfruten. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos, en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Hermoso, ¿no? Es un libro de psicología porque toca mucho el tema de la locura, de los locos pasivos, de los locos de literatura, de los locos de saber. ¿Saben? Es un libro que llena, es un libro que arrebata, es un libro qué bárbaro, lo tienen que leer y no le tengan miedo. O sea, no sean como yo. Es que no lo vas a leer así como cualquier cosa. Lo vas a leer con todos tus sentidos porque Julio Cortázar te va a meter
de lleno en la novela. De hecho, él decía que no era una novela, que era una contranovela, porque no, insisto, no llevaba los cánones de novela. Se salió completamente, jugó con nosotros, jugó con la literatura, jugó. Bendita sea la vida que lo leí, de verdad. Los invito a que lo lean, que le pierdan el miedo, que se den la oportunidad. Sé que lo van a agradecer, sé que lo van a disfrutar inmensamente. Yo me despido, soy Emma y mis libros. Bye, bye.